La vida es sinónimo de libertad. Cuando uno se despierta y tiene la capacidad de hacer lo que desee sin tener que rendir cuentas a nadie, sin tener que preocuparse por el qué dirán y poder hacer las cosas que le apasionan e inspiran, es probablemente una de las mejores sensaciones que se puede experimentar como ser humano. Ahora piensa, ¿cómo sería vivir una vida en la que cada aspecto de esta es controlado por alguien más? Cada paso, cada acción, cada decisión, desde la más insignificante a la más importante. Y a eso añádele que esta persona te hace vivir en un miedo constante, donde la esperanza y la felicidad son consideradas una utopía. Por suerte o por desgracia no tenemos que imaginar esto, ya que los miembros del culto canadiense Ant Hill Kids vivieron de esa forma durante mucho tiempo, bajo el mando de un hombre que se convirtió en una pesadilla viviente para todas estas personas. Antes de hablar del culto tenemos que conocer mejor a quien dio inicio al mismo, a quien puso las semillas que germinaron uno de los cultos más terribles e inhumanos que este mundo haya contemplado. Nacido en el año 1947 en Saguenay, Quebec, Roch Thériault fue alguien que desde el principio estuvo apegado a las religiones, ya que fue criado en el seno de una familia ultracatólica, donde el temor a la condena eterna y el infierno eran parte del día a día. Desde joven se podía evidenciar ciertos patrones cuestionables en su personalidad, ya que era alguien manipulador y que gustaba de imponer su dominancia con los demás. Sin embargo, nadie sospecharía que esto escalaría a niveles abismales en el futuro. Roch abandonó la escuela justo antes de terminarla, pero eso no fue impedimento para su crecimiento, ya que la falta de conocimientos matemáticos, lingüísticos e históricos fueron compensados con su carisma natural y su talento para atraer a las personas. A finales de los 70 se unió a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Para quienes no conozcan, esta iglesia se caracteriza por predicar el inminente regreso de Cristo. Bueno, a partir de ahí empezaron los problemas, ya que para Roch esto no fue suficiente y rápidamente se obsesionó con las profecías apocalípticas, convencido de que el mundo pronto sería destruido. Esta forma de pensar extrema y problemática le valió ser expulsado de los adventistas, y fue ahí cuando Roch tomó la decisión de no ser un seguidor más, sino más bien alguien a quien seguir, a quien vieran como un líder, como un dios. Con ello en mente, Roch reunió un pequeño grupo de seguidores que compartían algunos de sus ideales, hombres y mujeres vulnerables, muchos de estos con pasados en los que la pobreza, la violencia doméstica o problemas familiares eran parte de su marca de nacimiento. En pocas palabras, individuos en búsqueda de algo a lo que aferrarse. Roch les prometió un paraíso espiritual, donde vivirían libres de pecado y corrupción, todo mientras esperaban el fin del mundo como lo conocemos. En 1978 se establecieron en un terreno aislado ubicado en Sainte-Marie, Quebec, para más tarde trasladarse a una zona montañosa que Roch bautizaría como el Monte de la Eternidad. En ese lugar construyeron una pequeña aldea de cabañas de madera. Los seguidores de Roch trabajaban de sol a sol construyendo el asentamiento, cocinaban, cortaban leña y cultivaban la tierra. Esto mientras su líder los veía sin mover un solo dedo, pero sí el cerebro, y es que al verlos trabajar incansablemente, esclavizados, decidió que bautizaría a su grupo como los Ant Hill Kids, o niños del hormiguero, porque según él, sus seguidores eran como unas hormigas laboriosas. Hasta ahora todo parecía ir relativamente bien, una comunidad autosuficiente, pacífica y unida. Sin embargo, las cosas se torcieron drásticamente y el lugar se volvería un infierno en la tierra. Roch no demoró en establecer reglas crueles y brutales. Él era la única autoridad, la única voz cantante del lugar y nadie podía cuestionarlo. Cada aspecto de la vida de cada uno de los miembros estaba regulado: qué comer, cuándo dormir, con quién hablar, a quién tocar y cuándo ducharse. El hombre esperaba la mínima ofensa para dar pie a castigos atroces. Si alguien se quejaba o estaba exhausto por el trabajo, era azotado públicamente. Si alguien dudaba de su palabra, era humillado, golpeado o incluso mutilado. Si eras mujer, peor sería la cosa, porque este tipo las obligaba a desnudarse ante él como parte de rituales de purificación. Además, abusaba carnalmente de la mayoría de mujeres del culto, forzándolas a ser sus esposas y procreando más de 20 hijos. El único límite a sus formas de castigo estaba en su imaginación: quemaduras, extracción de dientes con herramientas que claramente no eran para ello, clavos clavados en los huesos, amputaciones, y todo esto bajo el pretexto de sanar el alma pecadora de sus seguidores. Roch mantenía el control a través del terror y la culpa.
Este convenció a sus seguidores de que cualquier desgracia e infortunio era un castigo divino ocasionado por su propia falta de fe. Si un niño enfermaba, no era porque lo tenían viviendo en condiciones infrahumanas, donde no recibía alimentación adecuada ni las condiciones higiénicas mínimas. Esto más bien era culpa de sus padres, pues ellos habían pecado en su interior. Era lo que les decía Roach cuando un niño se hallaba moribundo en una de las cabañas del culto. Si una mujer sufría, era porque no había demostrado suficiente devoción a su profeta. ¿Y cómo se demostraba esto? Pues fácil, permitiendo que Roach abusara de ella las veces que le diera la gana. Uno de los peores momentos dentro de Ant Hill Kids llegó en 1989. Gabrielle Lavalley, una de las seguidores más leales, fue atrozmente mutilada luego de pedirle a Roach que la liberara de la comuna. Él, como castigo a su osado pedido, amputó parte del brazo de la fémina con un cuchillo de cocina oxidado. Ni anestesia, ni equipo médico, ni conocimientos en medicina, simplemente alcohol para limpiar la herida y maldad pura. Ese mismo año, Solange Boillard, otra seguidora, pereció después de que Roach intentara curarla de un dolor abdominal, perforando el estómago con un tubo plástico y manipulando los órganos internos con sus propias manos. Al ver que la mujer pasó a mejor vida, Roach convenció al grupo de que él podría resucitarla, y realizó un acto que no puedo decirlo porque es demasiado grotesco, así que quiero que por un momento mires a la pantalla porque describiré lo que le hizo a los restos de esta pobre mujer. Al ver que dicho acto de resurrección no funcionó, ordenó enterrar los restos en un campo cercano a la comuna del culto. A finales de ese año, es decir, en 1989, Gabrielle Lavalley, la mujer a la que Roach amputó su brazo, logró escapar del culto. Caminó herida durante kilómetros hasta llegar a un hospital. Ahí, por primera vez en muchos años, pudo hablar con libertad y contar todos los horrores que vivió dentro de Ant Hill Kids. Tras interrogarla minuciosamente, las autoridades actuaron de inmediato. Cuando llegaron a la comuna se encontraron con un escenario tétrico, niños desnutridos, adultos traumatizados, instalaciones de torturas improvisadas, alimentos en mal estado y olores nauseabundos. Roach Theriault sería arrestado de inmediato. Inicialmente enfrentó cargos de agresión, tortura y homicidio. En el año 1993 fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Durante el juicio, muchos de sus seguidores, a los que él veía como simples hormigas trabajadoras, testificaron en su contra, pero por otro lado, había quienes aún tras su arresto seguían creyendo en él y en su visión de que muy pronto el mundo llegaría a su fin. Los testimonios proporcionados por quienes alguna vez estuvieron dentro del culto son estremecedores. Historias de abusos de todo tipo, torturas, homicidios con tintes de rituales y una fe que era alimentada por la manipulación y carisma de un hombre que, visto desde este punto, nuestro punto, fue alguien repulsivo, peligroso y aterrador. En 2011, mientras cumplía su condena en la prisión de Dorchester en Canadá, Roach Theriault fue asesinado por su compañero de celda Matthew McDonald. McDonald confesó rápidamente el homicidio. Según explican los guardias de la prisión, el hombre atacó con un arma blanca en el cuello a Roach. Acto seguido fue donde ellos y les entregó el arma blanca en sus manos, para posteriormente decirles: "Ese pedazo de mierda está allí tirado, aquí está el cuchillo, lo he rebanado". Fue así como a sus 63 años, sin redención, sin remordimiento y sin nadie que lamente su partida, Roach Theriault partió de este mundo. A día de hoy, muchos de los sobrevivientes de Ant Hill Kids tienen que librar batallas a diario para superar los traumas que les dejó vivir en dicha secta. Algunos han logrado rehacer sus vidas, otros siguen luchando contra las cicatrices invisibles del abuso, los malos tratos y de lo que solo ellos presenciaron dentro de las cabañas de madera que construyeron bajo condiciones inhumanas. Si algo hay que rescatar de la historia de este culto apocalíptico es que muchas veces la mente humana puede ser muy frágil, al punto de dejarse llevar por el miedo, la fe ciega y un líder sin escrúpulos que sin mucho esfuerzo los llevó por un camino lleno de dolor, espanto y esclavitud. Pero asimismo también deja ver que siempre existe una posibilidad de empezar de nuevo, de escapar, ya que pongámonos a pensar cuántas personas dentro del culto no se daban ya por sentenciadas a vivir ese tipo de vida el resto de sus días. Yo creo que muchas, porque ellos notaban que era eso o ser parte de los castigos de Roach, de que como ya vimos, terminaban muy mal. Sin embargo, pudieron hacerlo, pudieron salir de ese hoyo inmundo que era la comuna Ant Hill Kids, y si bien aún siguen con heridas físicas y mentales que les recuerdan el lugar, también tienen la oportunidad de buscar un nuevo camino en el que la felicidad y la libertad son posibles.
Hey, ¿cómo andan? Espero que el tema no haya sido demasiado fuerte y pido disculpas por silenciar algunas palabras, saben cómo es esta plataforma y tengo que seguir las reglas para no tener problemas. Este culto de verdad me dejó anonadado, sobre todo porque casi no había escuchado de él en la comunidad hispana, quizás estoy mal pero como sea, quise traerlo al canal para que más gente conozca los horrores que suceden cuando alguien se aprovecha de las mentes frágiles. Muchas gracias por apoyar al canal, los vídeos, comentando, dando like o suscribiéndote, realmente los aprecio. Nos vemos en un próximo video, un abrazo y adiós.